buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo seminario de elaboración de planes de abonado en frutales. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es elaborar un plan de abonado, ¿vale? Para un frutal, en este caso voy a hacerlo para melocotón, luego todos los datos que os voy a mostrar van a ser datos cogidos de datos de planes de abonado de melocotón, ¿vale? Lo que se podría trasladar a cualquier otro tipo de frutal, cada uno con sus tipos de datos, ¿vale? La primera parte vamos a explicar en unas diapositivas cómo, dónde obtenemos los datos, cómo los vamos a llevar a AgroLab y al final de la sesión vamos a hacerlo, os voy a mostrar un plan de abonado, ¿vale? En AgroLab. Recordaros que el plan de abonado en AgroLab, Roberto, ¿vale? ¿Sí? perdona un momentico. ¿Te puedes el micro un poquito más cerca? Es que se te oye Disculpad. ¿Ahora qué tal? un poquito mejor. Vale, voy a subirlo un poquito. Ahora. Vale, perfecto. Vale, lo que Sí. os iba a decir que vamos a dividir una primera parte donde voy a mostrar diapositivas de dónde tenemos los datos para poder elaborar el plan de abonado y la segunda parte os voy a mostrar un plan de abonado realizado en AgroLab. Este plan de abonado en AgroLab, los que ya sois usuarios, veréis que es diferente, ¿vale? Lo que son el cuaderno, ¿vale? De lo que tenéis actualmente, ¿vale? Es la nueva versión que vamos a sacar en breve del plan de abonado, ¿vale? Por lo tanto, si intentáis mirar en vuestra aplicación, no será igual hasta que no la volvamos a actualizar. Bueno, pues aclarado esto, vamos a pasar un poquito a elaborar de dónde podemos obtener los datos, ¿vale? Os comento un poquito que el Real Decreto 1051/2022 nos dice que el plan de abonado, ¿vale? Va a ser asistido por un técnico en materia de fertilización, ¿vale? Y este asesoramiento en fertilización, que será obligatorio a partir del próximo año, va a requerir o un asesor en fertilización o un programa informático, ¿vale? De recomendaciones del plan de abonado como es SATIV, ¿vale? Simplemente recordaros que Agrolab, ¿vale? Tiene aplicadas las APIs de Sativum y por lo tanto podría coger todas estas necesidades que nos proporciona Sativum. Pero no es el caso, ¿vale? Lo que vamos a trasladar hoy en la formación es hacer un plan de abonado manualmente a través del asistente de AgroSlab. ¿Cómo podemos hacer un plan de abonado AgroSlab? ¿Cómo se dividen? Bueno, pues un plan de abonado en AgroSlab podemos hacerlo a nivel de explotación o a nivel de entidad de asesoramiento. ¿Vale? Si yo tengo solamente contratado una explotación, pues podré hacer un plan de abonado en el que este puede ser reutilizable, puedo ser trasladado de año tras año, ¿vale? De una forma sencilla. Si además yo en mi explotación tengo lo que se denomina multiexplotación, ¿vale? Pues de una forma sencilla podría hacerle un plan de abonado a esas explotaciones que están integradas dentro de mi multiexplotación. Y a nivel de asesoramiento, siempre podré hacer un plan de abonado para todas esas parcelas que cumplan las mismas condiciones de ese grupo de plan de abonado. Luego os explicaré cómo funcionan estos grupos de plan de abonado. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando yo tengo una entidad de asesoramiento? Pues sobre todo lo que hacemos es simplificar, ¿vale? Que un poquito que sea simplificar este nivel de asesoramiento, ¿vale? Os voy a enseñar los 9 puntos que sería de fácil configuración de este plan de abonado. Vamos a ir uno a uno y os voy a explicar en cada uno de ellos qué nos proporcionan a través de Agroslab. Grupo de abonado. ¿Qué es un grupo de abonado? ¿Vale? Pues es una agrupación de parcelas que comparten las mismas características, ¿vale? Que puede gestionarse siempre con el mismo plan de abonado. Por ejemplo, por unas parcelas, en este caso, de el cultivo de frutal de melocotón, ¿vale? En el que puedan tener las mismas condiciones, regadío, misma pendiente, zona vulnerable. Siempre que cumplan esas mismas condiciones, yo podré hacer como asesor un grupo de abonado en el que podría elegir las parcelas de las diferentes explotaciones que me permitan que estén integradas en ese grupo de plan de abonado. Por lo tanto, yo como técnico, al hacer un plan de abonado dentro de unas condiciones, pues fácilmente lo puedo hacer a diversas explotaciones. Por lo tanto, conseguimos con esto simplificar, ¿vale? De una forma sencilla, ¿vale? Podremos hacer un plan distinto para cada recinto cuando no sea necesario. Por lo tanto, evitamos, ¿vale? Bastante trabajo, ¿vale? Siempre que este plan de abonado pues, cumpla las mismas necesidades, la misma justificación, el mismo grupo de parcelas, compartan las mismas condiciones, la misma configuración. Por lo tanto, simplificamos el trabajo. ¿Cuáles son estos criterios de agrupación?
Pues el principio es por potencial productivo. No es igual hacer un plan de abonado, una producción que tiene, por ejemplo, pues 4.000 unidades a otra que tenga 8.000, una que sea de regadío y otra que sea de secano. Por lo tanto, hay que agruparlas por potencial productivo. Por aportaciones indirectas, ¿vale? Puede ser algunas que tengan aportaciones de suelos diferentes o aportaciones de agua diferentes, ¿vale? Y también limitaciones normativas, ¿vale? No podré siempre agrupar si tengo a lo mejor parcelas en diferentes comunidades autónomas que cada una tiene una limitación normativa, por ejemplo, a zona vulnerable, ¿vale? Otros criterios de agrupación, como he dicho anteriormente, el cultivo, variedad, secano, regadío, ¿vale? Encima en regadío si es inundación, aspersión, riego localizado, el suelo, su pendiente, el agua, ¿vale? La zona vulnerable a nitratos. Si estoy en producción integrada ecológica. En los cultivos leñosos, ¿qué nos va también a influir? La edad de plantación, el marco de plantación, ¿vale? Luego tenemos unos parámetros en los que nos puede hacer diferentes planes de abonado para un mismo tipo de cultivo. Luego veréis que esto es sencillo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos en AgroLab? Esta primera parte, esta elección del grupo de abonado. Al esta elección en el grupo abandonado, ¿vale? Al crear un plan de abonado, ¿vale? Lo primero que nos pregunta el programa es, sobre todo, elegir cultivo, ¿vale? En este caso, en el pantallazo que os estoy mostrando, ¿vale? Estamos cogiendo el cultivo del melocotón, ¿vale? ¿Qué más nos permite el programa? Elegir por pendiente. Puede discernir entre pendiente, ¿vale? Menor de 10, de 10 a 15 o mayor de 15. Y luego las configuraciones para el cultivo de melocotón nos va a poner el programa todos los configurantes que podamos tener, o sea, que tengamos parcelas. ¿Qué quiere decir? Que yo, en este caso, he hecho un plan de abonado, ¿vale? Que me parecía el melocotón en regadío en zona vulnerable y melocotón secano en zona no vulnerable, ¿vale? Porque tengo así configuradas las parcelas de mi entidad, ¿vale? Entonces podría coger dentro del melocotón, ¿vale? Elegir cualquiera de estas dos para elaborar el plan de abonado. Esta sería la primera forma de elegir el grupo de abonado, ¿vale? De una forma sencilla, al elegir el grupo de abonado, ¿vale? Ya nos aparecen aquí. Yo he cogido zona vulnerable y ya me aparece que es zona vulnerable a nitratos, el cultivo melocotón, ¿vale? Puedo elegir el cultivo anterior, en este caso sería el melocotón, ¿vale? Uso de herramienta. ¿Qué significa el uso de herramienta? Aquí en esta parte yo voy a elegir si yo voy a trabajar con los datos yo como técnico voy a meter o si indico que sí, puedo trabajar con las necesidades que me calcula la API de Sativum. ¿Vale? Automáticamente, si yo elijo la herramienta que sí, me calcula unos parametrización. Los que hayáis trabajado con Sativum, pues te pide los mismos datos que tienes que proporcionar a Sativum, ¿vale? En este caso, lo que os he dicho anteriormente, no vamos a explicaros el uso de esta herramienta, sino os vamos a explicaros cómo se configura manualmente, ¿vale? Un plan de abonado. El punto número 2, recintos en el plan de abonado. Vamos a elegir aquí los recintos que nosotros queramos que formen parte de ese plan de abonado, ¿vale? ¿Cómo elegiremos estos recintos? Pues está claro por cultivo anterior, variedad, sistema de riego, edad de plantación y además sí hacemos en ellos cubierta vegetal, ¿vale? Estos serían unos primer desglose de estas parcelas, cómo elegir estas parcelas, ¿vale? Entonces en recintos me van a aparecer todas nuestras parcelas en el que yo podré realizar los filtros que yo determine, ¿vale? Si es por explotación, por variedad, por pendiente, ¿vale? A través de todos los parametrización que nos proporciona AgroLab, pues yo podré ir filtrando y poder elegir las parcelas, ¿vale? Que yo considere que entran dentro de ese plan de abonado que yo estoy realizando. El punto número 3, información del cultivo, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer aquí es dar información del cultivo. Es muy sencilla. ¿Qué producción estimada consideramos? ¿Vale? Pues yo he considerado un melocotón que tengo una producción estimada de 25.000 kilos, ¿vale? ¿Qué número, si yo estoy en zona vulnerable, como os he indicado anteriormente, ¿vale? ¿Cuál es el total admitido de zona vulnerable? ¿Vale? Pues en este caso lo que he encontrado es 180 unidades de nitrógeno por hectárea, ¿vale? Si yo sé la fecha de siembra de todos esos árboles de melocotón, pues podría indicarlos, ¿vale? Si la fecha en la que se ha cosechado, la cosecha obtenida, si yo después de hacer el plan de abonado puedo introducir la cosecha obtenida, cerramos ese plan de abonado y tengo ya toda la información, ¿vale? Indico, ya he elegido el regadío, ya me sale por defecto, pero puedo elegir qué tipo de riego, ¿vale? ¿Vale? Además, ¿qué más información en leñosos? Pues la edad de plantación, ¿vale? Según esta edad de plantación,
Se puede añadir nitrógeno, tanto lo que sería por necesidad, por tonelada producida, ¿vale? O por hectárea. Se pueden hacer la suma de las dos, ¿vale? Si estoy en plena producción, si aportamos restos al suelo, si yo voy a hacer en estas parcelas cubierta vegetal, si yo hago alguna cubierta vegetal, ¿vale? Sembrando algún tipo de leguminosa, puedo aportar más nitrógeno. Luego lo veremos qué nos marca la normativa y cómo se puede hacer. ¿Vale? Pues pasamos al punto número 4, que yo le voy a indicar en mi plan de abonado cuáles son nuestras necesidades nutricionales. Estas necesidades nutricionales pueden ser en función de la producción estimada. ¿Vale? Me puede decir la normativa que según la producción que yo tengo, ¿vale? Pues tengo que aplicar tanto nitrógeno por cada tonelada. O en función de la superficie. Lo que nos puede decir la normativa es porque por tanta superficie me va a aplicar tantas unidades de nitrógeno. O puede ser la suma de las dos. Si son leñosos, lo que os decía anteriormente, según la edad que tienen estos árboles, pues podré echar una parte por superficie y otra parte por producción estimada. Y ambas se suman. ¿Vale? Y lo que decía anteriormente, también puedo tener una necesidad por estas extracciones de cubierta. Al yo sembrar una cubierta vegetal, una leguminosa, ¿vale? Me va a proporcionar que yo le puedo incrementar esas unidades de nitrógeno para poder aportar más, ya que esa cubierta va a consumir nitrógeno. ¿Vale? En el ejemplo que os he puesto, yo he cogido de la guía de fertilización del ministerio, ¿vale? Y me dice que en principio el abono recomendado para distintas especies de fruta, dulce y almendro, va en kilogramos hectárea. Y me dice que para el melocotonero, ¿vale? Tengo una producción estimada de 25.000 kilogramos hectárea. ¿Vale? Aquí tengo algún más ejemplos: cerezo, manzano, peral, albaricoque, ciruelo y almendro. ¿Vale? Esto es lo que nos indica la guía del ministerio. Y además nos indica qué necesidades tenemos. ¿Vale? Pues nos lo divide en nitrógeno, fósforo y potasio. En este caso, el melocotonero, podemos incluir 85 unidades de nitrógeno por hectárea. ¿Vale? En este caso ya vamos por hectárea, no vamos por cantidad, por producción. 45 de fósforo y 95 de potasio. ¿Vale? Yo posteriormente, en un documento que he encontrado de la Comunidad de Aragón, sí que me dice otros dos nutrientes. ¿Vale? Lo que vamos a hacer en los nuevos planes de abonado de Agrosrat, no solo incorporamos nitrógeno, fósforo y potasio, sino que añadimos calcio, magnesio y azufre, los otros tres siguientes componentes. ¿Vale? En este caso, lo que he encontrado, ¿vale? No lo dice la guía, porque la guía no proporciona nada de estos dos nutrientes, pero sí que lo he encontrado, en este caso en la Comunidad de Aragón, en el que me dice que para variedades extratempranas y tempranas, ¿vale? Podemos incluir 70 unidades de calcio y 30 de magnesio. ¿Vale? Esto es lo que nos decía en principio en la Comunidad de Aragón. ¿Vale? Luego en mi plan de abonado va a añadir el calcio y el magnesio. Por lo tanto, en la pestañita que tenemos nosotros, en el número 4, en necesidades nutricionales, ¿vale? Yo no lo voy a indicar por producción estimada, porque si vuelvo anteriormente, lo que nos dice la guía de nutrientes, ¿vale? Es que va a ser recomendado por kilogramos hectárea, por lo tanto, por superficie. Entonces yo indico los datos que os hemos sacado en la guía: 85, 45, 95. Y además, como he encontrado en Aragón el calcio y el magnesio, les indico el 70 y el 30. ¿Vale? Entonces, con esto completo lo que serían 5, ¿vale? Nutrientes, ¿vale? No tengo información del azufre, o yo por lo menos no la he encontrado, pues no indico nada. Vale, lo que decía anteriormente, ¿vale? Podría tener, si yo además de tener mis melocotones, mis melocotoneros, ¿vale? Siembro una cubierta vegetal, lo que nos dice la normativa, que según esa edad de cubierta y el tanto por ciento de leguminosas que se hayan sembrado, ¿vale? Podría incrementar estas unidades de nitrógeno. ¿Vale? Lo que nos dice que los 2 primeros años se admitirá una incorporación anual como máximo de las siguientes cantidades de nitrógeno. ¿Vale? Si yo he sembrado un 10% de leguminosas, puedo incrementar un 45 unidades de nitrógeno. Si yo he sembrado entre 10 y un 20 de leguminosas, 35. Y si he sembrado un 20% de leguminosas, puedo incrementar un 25 de nitrógeno hectárea. A partir del segundo año, ¿vale? Lo que se considera es entre 30 y 35 kilogramos de unidades de nitrógeno al año. ¿Vale? Entonces esto a través del cuaderno de Agroslat, a través del plan de abonado de Agroslat, se puede implementar y se sumarían, ¿vale? A esta cantidad
de nitrógeno 85 que yo me había puesto inicialmente. ¿Vale? Tengo una pestañita en la que tengo estas necesidades, ¿vale? En el que yo le podría poner mi edad de cubierta, mi tanto por ciento de leguminosas e indicar esa cantidad que nos indican. ¿Vale? Pues si yo estoy, por ejemplo, en el segundo año, pues puedo indicar entre 30 y 35. Pues yo aquí en unidades de nitrógeno, pues puedo poner 30, de 30 a 35. ¿Cuál es el siguiente punto? Factores de corrección por analíticas. ¿Vale? Yo puedo indicar, si yo he hecho tanto analítica en el suelo o analítica en la hoja, ¿vale? Estas me pueden dar unas limitaciones en el que me van a implicar que pueden reducirse o incrementarse en función de esta riqueza del suelo y por lo tanto de la respuesta también de esta planta debido a estos análisis que yo le puedo hacer a través del análisis foliar. ¿Vale? Entonces, tenemos, según la guía de nutrientes, ¿vale? Tenemos unos niveles críticos, ¿vale? En el que nos va a considerar para cada tipo de cultivo, ¿vale? Si yo estoy en déficit, ¿vale? Si yo estoy adecuado, si estoy normal, ¿vale? Entonces, esto viene publicado en la guía de nutrientes, ¿vale? Según, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? En que según esos índices, si yo estoy en valores bajos, ¿vale? Puedo aplicar un factor al nitrógeno entre 1,4 y 1,1. ¿Qué quiere decir? Que a esos 85 que yo tenía inicialmente, si me sale que tengo un factor bajo por análisis foliar, podría multiplicarlo por 1,4. ¿Vale? Imaginaros, aquí tengo un ejemplo. ¿Vale? Si os dais cuenta, aquí esta penúltima línea son los datos que yo he obtenido en mis necesidades, ¿vale? Pero yo, pues, es un ejemplo, ¿vale? Yo os doy unos vales, yo me he hecho un análisis foliar, ¿vale? He tenido estos datos, ¿vale? Estos rangos, ¿vale? Tengo esta materia orgánica y me da estos rangos. Por lo tanto, por ejemplo, para nitrógeno tengo un valor bajo. Al ser un valor bajo, ¿vale? Yo puedo aplicar un factor de corrección de 1,4. Por ejemplo, en el fósforo tengo un valor normal, luego un factor de corrección 1 se me va a quedar igual. O tengo un factor muy alto, ¿vale? O tengo un factor normal. Si es muy alto, lo que me dice es que tengo que multiplicar por cero. Si es normal, multiplico por uno. Luego, si a las necesidades que yo tenía le aplico este factor, pues obtengo otras. Por ejemplo, un potasio, pues si tengo que multiplicarlo porque lo tengo muy alto, pues me dice que no aporte nada de potasio. En cambio, el nitrógeno, tengo un factor de corrección 1,4, puedo incrementar esa aportación de nitrógeno. ¿Vale? Esto es lo que sería una corrección por análisis foliar. ¿Qué otras aportaciones indirectas puedo indicar en mi plan de abonado? ¿Vale? Pues podría indicar aportaciones por la materia orgánica del suelo o aportaciones por el agua de riego o cultivo anterior o restos de cosecha del cultivo anterior o incluso una mineralización de estiércoles aplicados en campañas anteriores. ¿Vale? Todo lo que nos implique en la normativa que tenga que ir declarando, ¿vale? Pues lo puedo ir indicando, ¿vale? Si yo no tengo un análisis del suelo, no tengo análisis del agua, tampoco sé lo que me aporta el cultivo anterior, pues no puedo indicar nada, pero si tenemos esos datos, se pueden ir indicando. Por ejemplo, ¿vale? Yo tengo un tipo de suelo franco que me sale a través de una analítica que tiene el 1% de materia orgánica. Por lo tanto, en suelo franco me voy a la tabla de la guía de nutrientes, perdón, de la guía del Ministerio de Fertilización, y me dice que en suelo franco, ¿vale? Con un 1% de materia orgánica, puedo aportar entre 15 y 25. Mira, pues yo aquí he supuesto que 17,2 perfectamente lo puedo indicar así, ¿vale? Porque me dice que puedo aportar entre un 15 y un 25. ¿Vale? En este caso, pues en la pestañita de aportaciones indirectas, que es el número 6, yo puedo indicar el tipo de suelo, puedo indicar el contenido de materia orgánica y podría indicar, ¿vale? Cualquier dato que hayamos visto aquí anteriormente, ¿vale? Entre 15 y 25. Pues lo mismo nos pasa con el agua, ¿vale? Pensando en que yo voy a hacer un consumo de agua de 7.000 metros cúbicos y mi analítica en el agua me da el contenido de nitrato del agua son 10 miligramos litro, ¿vale? Si me voy a la tabla, 7.000 metros cúbicos, ¿vale? Con 10, ¿vale? Me dice que estaríamos en 15,8. Luego el agua me estaría aportando 15,8 unidades de nitrógeno. Entonces esto también lo tengo que indicar, ¿vale? ¿Qué harán estas aportaciones de nitrógeno de suelo y agua? Pues lo que nos van a restar es necesidad neta que yo tenía al principio.
¿vale? Me la iré restando porque el agua y el suelo me están aportando ya contenido de debilidad de nitrógeno, por lo tanto, haremos una resta, ¿vale? ¿Cómo lo indico yo en el programa? Pues en nutrientes de agua de riego, indico la concentración, indico mi volumen de riego, ¿vale? Y en este caso indico las unidades que me va a restar o me va a aportar el agua de riego, ¿vale? Ahora sí que entramos en una parte que sí que es nueva para los que ya trabajáis con AgroLab, ¿vale? Tenemos una parte que sí que es nueva, ¿vale? Que es nos hemos centrado en la fragmentación de estas aportaciones y luego en la selección de fertilizantes, ¿vale? Antes sí que teníamos en lo que era la aplicación o la que tenéis ahora, ¿vale? Podríais dividir entre fondos y coberteras, ¿vale? Ahora ya aquí podemos hacer un plan de abonado en el que podemos distribuir por estacionalmente, por meses, semanas. ¿Por qué motivo? Pues sobre todo por sincronizar estas necesidades de cultivo. Y ello que nos lleva a reducción de pérdida de nutrientes. Y por lo tanto nos adaptaremos mejor a esas condiciones tanto de la campaña como las incidencias climáticas. Y también cumpliremos esa normativa, tanto de normativa de comunidad autónoma como de sostenibilidad. En el ejemplo que os voy a poner, ¿vale? Pues vamos a indicar un tipo de fraccionamiento por meses, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo en el que hay 6 fracciones que comienzan en febrero y se van a distribuir por meses. Podría hacer fondos y coberteras, ¿vale? Como se hace con la aplicación que tenemos ahora, por semanas o otro, yo podré indicar un rango entre fechas. Por lo tanto, yo puedo adaptar este fraccionamiento a mis necesidades de mi cultivo. ¿Vale? A vuestra propia experiencia de años que habéis llevado trabajando y que sabéis lo que se tiene que implementar en cada tipo de cultivo. ¿Vale? ¿Cómo nos lo permite el programa en este caso? Pues mira, la fragmentación de aportaciones, el punto número 7, ¿vale? El tipo de fraccionamiento ya nos indica si es un fondo de coberteras, meses, semanas o libre, en el que yo podré indicarle cómo va a ser mi fraccionamiento. Indico el número de fracciones, en este caso el ejemplo que yo os voy a poner son 6, ¿vale? Sobre el total, puedo decirle en qué mes voy a comenzar, ¿vale? Y en este caso, para mí es todo, son coberteras, un melocotón, ¿vale? Que ya tiene unos años, ¿vale? Pues va a ser todo coberteras. ¿Vale? Entonces, un fraccionamiento en principio bastante sencillo. Voy a dividir en 6 meses, ¿vale? La distribución de estas necesidades que nosotros tenemos. Que hemos calculado. En este caso, no es una transparencia que se vea muy bien. Yo he encontrado aquí en Aragón estas fases, ¿vale? Del cultivo de melocotón, ¿vale? En yema de invierno, ¿vale? En principio me pone que no se abona, me indicaba que no había ningún abone. En engorde de yemas, floración y cuajado, cuajado de endurecimiento del hueso, engorde del fruto, maduración y recolección y post cosecha. Y luego en latencia me indica que no hay que abonar, ¿vale? Esta cantidad de absorción nos la indica en tanto por ciento, ¿vale? Esto va a ser el tanto por ciento que yo voy a tener que añadir en cada una de estas fases que tiene el cultivo, ¿vale? Yo las voy a dividir por meses, desde engorde de yema, que normalmente puede ser febrero, ¿vale? Hasta una post cosecha que puede ser finales de julio, ¿vale? Lo voy a dividir así, ¿vale? Por meses, ¿vale? Y cada una, pues al final voy a tener que aportar un 100%. ¿Vale? Veis aquí abajo tenemos el 100%. Y entonces esto sería una distribución, ¿vale? En tanto por ciento que yo lo voy a trasladar a cuaderno agroplaz, a las unidades, ¿vale? Yo lo que tengo que al final aportar son unidades, no es un tanto por ciento, que luego representan un tanto por ciento, pero lo tengo que trasladar a unidades, ¿vale? Luego esta, ¿vale? Tenemos una distribución porcentual por fracción. Entonces voy a indicar lo que me indica la tabla que os acabo de mostrar, ¿vale? Os habéis acordado que yo os he dicho que iba a empezar en febrero, ¿vale? Y por lo tanto hago 6 y voy a acabar en julio, ¿vale? Y aquí indico el tanto por ciento. Traslado esa tabla que yo tenía, ¿vale? A mis elementos, a mis nutrientes, ¿vale? En este caso el último, azufre, en principio os he dicho que no iba a aportar nada y me aparece a cero, pero el resto, ¿vale? Toda la suma tenemos el 100%. Luego traslada esta tabla que os he indicado aquí, ¿vale? De estas fases vegetativas. También esto depende de estas fases vegetativas, también un poquito según cómo puede ser también el cultivo. A lo mejor es un cultivo que es más temprano, ¿vale? Otros más tardíos, ¿vale? Yo he cogido uno que no era ni temprano ni tardío, ¿vale? Os he cogido un ejemplo medio, más o menos, ¿vale? Luego cada uno puede ser diferente, ¿vale? Según las variedades que tengan plantadas.
¿vale? Pues ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que yo tengo esta distribución porcentual, pues lo que tendría que es ir buscando fertilizantes que se me acoplaran a esta distribución para poder cumplirla o por lo menos aproximarme a esta distribución mensual de nutrientes. ¿Vale? El resultado que yo he obtenido con unos elementos, unos componentes que me he cogido son los siguientes, ¿vale? Por cada mes, ¿vale? Yo voy a aportar unas aportaciones y el sumatorio al final me va a dar un total en el que voy a tener una desviación de en principio, de esta distribución porcentual que yo había hecho, ¿vale? Por lo tanto, lo mejor sería tener una desviación a cero. A cero va a ser imposible. Lo que tenemos que lograr es aproximarnos, ¿vale? Aproximarnos sin llegar a pasarnos, ¿vale? Entonces, en esto va a ser importante la selección de los fertilizantes, de qué fertilizantes yo elijo para poder cumplir esta fragmentación, ¿vale? Sea la más adecuada, ¿vale? Entonces, primero vamos a distinguir fertilizantes, ¿vale? En principio tenemos un listado del REFER, ¿vale? Está actualizado y luego cada uno pues nos podemos crear nuestros propios fertilizantes, ¿vale? Pues acopios o blending que se hagan en cooperativas, que no están apuntados en el REFER, ¿vale? Pues todos esos se pueden ir creando, ¿vale? Para poder tener ese listado de fertilizantes, ¿vale? Porque a lo mejor todos no están inscritos en el REFER. Por lo tanto, en nuestro asistente lo que tenemos que conseguir es, a la derecha tenemos el objetivo, ¿vale? Que es esa distribución que habíamos hecho antes en tanto por ciento, ¿vale? Pasada en este caso ya a unidades. ¿Qué quiere decir? Pues que en el mes de febrero, ¿vale? Yo tengo que conseguir 1,6 de nitrógeno, o sea, 4,16 de nitrógeno, 6,75 de fósforo, 6,65 potasio, de calcio 4,2 y de magnesio 2,4. ¿Vale? Entonces yo tendré que elegir estos fertilizantes para llegar a este objetivo. Lo mismo en marzo, abril, mayo, junio, julio. Por lo tanto, el total, mi objetivo total, ¿vale? Y aquí tendré lo que yo he planificado, ¿vale? Con mi desviación. Pues si en principio yo quería obtener 52 unidades de nitrógeno, obtengo 51,84. ¿Vale? Estoy un poquito por debajo, pero cumplo. De 45, aquí sí que me quedo un poquito más bajo. ¿Vale? Pues porque todos los nutrientes, no, todos los fertilizantes no se me adaptan, en este caso, a estas necesidades. Pero bueno, básicamente, mirar qué desviación, que estoy casi a cero. ¿Vale? Entonces podríamos decir que es una distribución bastante aproximada. ¿Vale? Sí que es verdad que en alguna, veis aquí en rojo, me dice que me estoy pasando. De 9,5 le he aplicado 10,4. Bueno, pues he hecho eso porque era el fertilizante elegido es el que mejor se me aproximaba. ¿Vale? Pues con todo esto, ¿cómo nosotros elegimos estos fertilizantes? Bueno, pues luego veremos con ejemplos que vamos a hacer equilibrio sobre un componente. En este caso, cuando yo me vaya a ajustar la fracción 1, ¿vale? Que es en febrero, y le digo, bueno, voy a ajustar, en este caso, el potasio sobre el nitrógeno, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué me considera? Consideramos hacer una relación, ¿vale? Que toda relación donde tengamos 0,1 a 1, ¿vale? Nos lo va a mostrar. Entonces nos va a poner todas esas que estén relacionadas, ¿vale? En este caso, el programa, aparte de no cogernos el 0,626, le puedo decir un rango, ¿vale? Pues me vas a coger fertilizantes que estén en la relación entre fósforo y nitrógeno de 0,4 a 0,8. Y aquí abajo me aparecen todos esos elementos. ¿Qué quiere decir? Que habrá, si yo elijo el 0,6, pues me quedo un poquito por abajo. Si yo cogiera este abono, ¿vale? Este fertilizante, perdón, pues me quedarían 0,7. Me iría un poquito, ¿vale? Me sobrepasaría un poquito el 4,1. Por eso en alguna que os he enseñado anteriormente, ¿vale? Me pasaba rojo porque había elegido un componente que se pasaba en este caso, en el potasio. ¿Vale? Entonces el programa te ayuda a elegir de una forma sencilla estos componentes. ¿Por qué distinguimos entre propios? ¿Vale? Porque normalmente tú te puedes crear tus propios, que son los que tú tienes. Si una cooperativa, por ejemplo, trabaja con sus propios fertilizantes, pues lo más justo es que tenga un listado de fertilizantes y puedas elegir entre ellos. ¿Vale? No tengamos que ir a buscar en el ministerio, que posiblemente a lo mejor para adquirir esos fertilizantes sea más complejo. Por lo tanto, siempre distinguiremos entre propios y los del red. ¿Vale? ¿Con esto qué conseguimos? Pues a lo mejor conseguimos que cumplir si llegar a este objetivo. Por ejemplo, en este caso en febrero,
¿vale? Yo tengo este objetivo, 4,16, 6,75, ¿vale? El resto de componentes, ¿vale? Y yo aplicando estos componentes, ¿vale? En este caso, 8 kilogramos, ¿vale? De este componente en el que solo tiene magnesio. Lo que he hecho aquí es ajustar primero un componente magnesio, el siguiente ajusto el calcio solamente, porque sé que tengo dos compuestos que uno me ajusta el magnesio y otro el calcio, y con esto, ajustando estos dos, pues ya me quito, ya solo tengo que buscar un componente en el que me tenga NPK. ¿Vale? Y en este caso tengo un componente 8,12,12 NPK en el que se me ajusta bastante. 460, 6,297, aquí va un poquito bajito, y 6,240, pues me queda un poquito por abajo, pero básicamente, ¿vale? Aquí lo tenemos en febrero, nitrógeno ajustado, ¿vale? Sí que tengo una pequeña desviación en fósforo y potasio, y el calcio y el magnesio también ajustado. Entonces estaría bastante bien. Hemos hecho una fertilización con 3 fertilizantes donde ajustamos ese plan, ¿vale? Ese objetivo que nos hemos marcado. Por lo mismo habría que hacer para el resto de meses, ¿vale? Para lo que sería marzo, pues en marzo, ¿vale? Aquí os he indicado, sí que os indico que he cogido un componente en el que sí que me pasa un poquito, ¿vale? Lo que sería el potasio, ¿vale? Pero es un componente en el que el resto lo ajusto bastante bien. Pues hay que ir jugando un poquito con estos ajustes. Y lo mismo para los siguientes meses. ¿Qué tengo que obtener al final? Pues que esta desviación sea mínima. ¿Vale? Entonces, he hecho un plan de abonado donde al agricultor le voy a decir, tienes que aplicar estos componentes y cada componente tantos kilos. Entonces, les damos detallado, ¿vale? E incluso le podríamos decir no solo el mes, sino el día o el plazo en el que lo tendrías que incorporar estos elementos. Entonces, con todo esto cumpliríamos nuestro objetivo, el plan de abonado. Lo dicho, esto estará en breve, espero que esté en breve, accesible por todo el mundo, esta nueva configuración de estos planes de abonados. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que os voy a mostrar ahora, los que ya tenéis AgroSlab, ¿vale? No lo podéis desarrollar, ¿vale? Espero que esté en breve ya disponible para todos vosotros, ¿vale? ¿Qué nos quedaría de este plan de abonado? ¿Vale? Pues poder incluir observaciones y buenas prácticas, ¿vale? El punto número 9, ¿vale? Puedo yo incluir las buenas prácticas que yo realice. Pues en este caso, yo he marcado emplear gránulos de urea recubiertos de polímero, realizar una fertilización nitrogenada mediante fertilización. Este es un listado de buenas prácticas que nos proporciona el Ministerio, ¿vale? Con estos 9 puntos, ¿vale? Pues podríamos realizar un plan de abonado, ¿vale? Indicando esas fragmentaciones y seleccionando esos fertilizantes para darlo todo detallado a esa explotación de lo que tiene que hacer y en qué periodo lo tiene que hacer, ¿vale? ¿Qué nos quedaría? Pues al final el programa nos permite imprimir este plan de abonado, ¿vale? Nos permite indicar todas estas necesidades, todos los factores de corrección, todas las aportaciones indirectas, nos hace detalladamente por meses qué producto tengo que acoplar y además este plan de abonado, una vez que he hecho estas fertilizaciones, me va a decir siempre qué tanto por ciento llevo aplicado. ¿Vale? Luego es un plan de abonado en principio en el que nos da toda la información de todo el abonado y de todas esas parcelas que entran dentro de ese plan de abonado. ¿Vale? Pues con esto en principio habríamos visto lo que sería la teoría, ¿vale? Vamos ahora a ver un ejemplo para que veáis cómo se aplica en AgroLab. Bueno, pues me abro la aplicación de AgroLab, ¿vale? Voy otra vez a loguearme porque me habré deslogueado, vuelvo a entrar, ¿vale? Y lo que me voy a ir, en principio yo entro con una asesoría, tengo una asesoría con X explotaciones, ¿vale? Luego puedo hacer de una forma sencilla, ¿vale? Aquí tenemos todas las explotaciones, un plan de abonado en el que puedo elegir un grupo de abonado, en el que parcelas que cumplan las condiciones del grupo de abonado que yo quiera realizar. Luego me voy a fertilizantes, planes de abonado, tan fácil como darle a nuevo. Al darle a nuevo, ¿qué me va a pedir? Pues en principio la campaña cultivo. ¿Vale? Pues yo aquí voy a elegir el melocotón. Lo dicho, lo que me sale ahora, me sale un poquito también por pendiente. ¿Vale? Yo puedo elegir parcelas de menos del 10%, entre 10 y un 15% o mayores de un 15% de pendiente. ¿Vale? Esto sobre todo va relacionado con todos esos fertilizantes líquidos a la hora de aplicar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque depende de la pendiente, te dejan aplicar más o te dejan aplicar menos. ¿Vale? Entonces, en principio, voy a pensar que yo estoy en menos de 10% y me salen todas estas condiciones. Entonces, yo tengo
en mi asesoramiento parcelas, tanto en regadío como en secano, perdón, regadío las tengo en zona vulnerable, ¿vale? Y las de secano en zona no vulnerable. Bueno, pues vamos a pensar que yo voy a hacer un regadío, melocotón, está claro que va a ser regadío, ¿vale? Y en zona vulnerable. Y le daría este tic. ¿Vale? Entonces el programa nos va a empezar a hacer cálculos y nos va a coger, en principio, sobre todo los recintos que cumplen, ¿vale? Entonces, la primera pestaña que os he dicho antes, ya hemos cogido el melocotón, podría decirle, pues voy a coger melocotón y que anteriormente venga también de melocotón, ¿vale? Es un campo texto, la denominación, pues a mí me gusta indicar por riego zona vulnerable. ¿Vale? Así sé que el plan de abonado estoy haciendo para melocotón, en zona regadío y zona vulnerable. ¿Qué más podría hacer? El uso de herramienta. Si yo le doy que sí, lo que nos dice, en principio, que las recomendaciones de NPK obtenidas desde la API de Satimum, ¿vale? Yo no voy a poder indicarle esas necesidades nutricionales, sino que nos las va a coger de la API de Satimum, ¿vale? Como os he dicho antes, este seminario no va de hacer el cálculo con las necesidades de Satimum, ¿vale? Por lo tanto, voy a indicarle que no. ¿Vale? Superficie total nos la va a calcular cuando haya elegido estos recintos, ¿vale? En este caso, la pestaña aquí de calcular nutrientes va para Satimum, cuando yo haga el plan de abono con Satimum. Asesoramiento. Esto está pensado ¿para qué? Pues para que el día de mañana, cuando sea obligatorio, ¿vale? Que esté firmado estos planes de abonado por un técnico, yo pudiera elegir mi técnico, ¿vale? Podría elegir la fecha de asesoramiento y cuándo yo genero el plan de abonado. Hoy por hoy, hasta el próximo año, esto no es obligatorio. Y recomendaciones, ¿vale? Pues yo aquí podría escribir un texto con las recomendaciones que yo quiero hacer, ¿vale? Estas se van a imprimir y van a aparecer en el plan de abonado. La siguiente pestañita, recintos, ¿vale? Aquí me van a aparecer en mi entidad, todas las parcelas que cumplen la condición de melocotón inferior al 10%, en regadío y en zona vulnerable, ¿vale? Entonces aquí, por explotación, ¿vale? Podría filtrar por explotación, en este caso me dice 2 de 2, hay dos explotaciones que cumplen, ¿vale? Voy a dejarlas y entonces yo podría ir marcando, puedo ir marcando las parcelas que quiero hacer el plan de abonado. Oye, que quiero, voy a hacerlo para todos, porque voy a hacer un plan de abonado básico para todos, que todos lo cumplan, ¿vale? Entonces lo marco así, ¿vale? Y ya habría elegido esos recintos de una forma sencilla, ¿vale? Estoy haciendo un plan de abonado tanto al explotación de Antonio López como Frutas Aragón. Lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Porque hay mucha información que grabar, voy a abriros un plan de abonado que yo ya he generado y vamos a ir viendo esos campos, que nos resultará más fácil que seguirlo que no haciéndolo de cero. Me voy a planes de abonado, me voy a la segunda hoja, que tengo un plan de abonado de melocotón, regadío, zona vulnerable ya realizado, ¿vale? Lo evito, ¿vale? Para que veáis, pues en principio es la misma información que teníamos antes, la cabecera del grupo de abonado, ¿vale? Mi cabecera, mi texto, como yo denomino, cultivo anterior, no uso la herramienta, estamos en una PEN 10 inferior de 10, zona vulnerable en nitratos, ¿vale? Y aquí como ya tengo parcelas, ya me pone la superficie, porque yo ya le he dado a guardar y he calculado estas parcelas, ¿vale? No lo he hecho de todo, sino solo he cogido, ¿vale? Estas tres parcelas. Se puede hacer también, no es obligatorio coger de todo. Me voy a información de cultivo. ¿Qué tengo que indicar aquí? Pues la producción estimada, lo que yo deseo, lo que yo creo que voy a obtener, ¿vale? ¿Qué indicaría aquí? El total admitido, que en este caso Frutas Aragón, pues es de Aragón, indicado el límite de zona vulnerable para Aragón, que luego posiblemente en mi necesidad esté por debajo de este límite, ¿vale? Una vez que yo he obtenido la cosecha, podría indicar qué cosecha. Podría indicar si la fecha de siembra, pues si sé cuándo se han plantado, ¿vale? Podría indicarlo aquí, cuándo los he recogido, ¿vale? Tipo de riego, si es un goteo, localizado, a manta, lo puedo indicar. Más cositas, la edad de plantación. Lo que os decía anteriormente, algunos cultivos, si yo tengo una edad de plantación menor, puedo sumar en esas necesidades nutricionales no solo las de la producción estimada, ¿vale? Sino también una sumatorio por hectárea, ¿vale? En este caso, bueno, es lo que yo me he hecho es una edad de plantación mayor de 6 años, que estamos en plena producción. Voy a decirle que aporte restos del suelo. Esto conllevaría que tengo que hacer una analítica del suelo de estos restos para saber lo que me aportan, ¿vale? Incluso podría decirle lo que os he comentado antes, que sí que hago cubierta vegetal. Entonces, por lo tanto, podría indicar ese aumento, en este caso de nitrógeno, para esta cubierta vegetal.
¿vale? Pues punto número 4, ¿vale? Necesidades nutricionales, ¿vale? Lo que os enseñó anteriormente, ¿vale? Que teníamos unas necesidades nutricionales en función de la superficie, ¿vale? En función de kilogramos hectárea, ¿vale? Aquí en la parte de arriba podría decir por producción, ¿vale? Imaginaros que sí que la normativa me dice que para árboles menores de 6 años, pues puedo introducir una necesidad nutricional en función de la producción, pero también más en función de la superficie. Entonces, indicando los dos, se hace un sumatorio, ¿vale? Pues en este caso yo indico, ¿vale? Lo que he obtenido en las tablas. ¿Vale? Indicado todos, ¿vale? Menos azufre, que no he tenido ningún dato. Si vosotros tenéis datos de qué cantidad de azufre hay que aportar o no aportar, se puede poner, ¿vale? Y aquí abajo pues, tenemos las necesidades de cubierta, lo que yo os decía, ¿vale? Según esa dado cubierta y el tanto por ciento de leguminosas, yo podría decirle que me van a aportar una cantidad de kilogramos hectáreos de unidades de nitrógeno, que se van a sumar a estas que yo he puesto aquí, porque me permite la normativa, ¿vale? Al sembrar una leguminosa con un tanto por ciento de ellas, me permite sumarle una cantidad de unidades de kilogramos hectárea de nitrógeno. Entonces lo indicaría aquí, de una forma sencilla. ¿Vale? Punto número 5, factores de corrección. Lo dicho, lo que os he dicho antes. Antes, sobre todo, os he mostrado el análisis foliar. ¿Vale? Y os había dicho que si yo parto de que en mi necesidad nutricional tengo 885 unidades de nitrógeno, pero tengo un factor de corrección, no sé si os he dicho que he hecho un análisis y podría multiplicar por 1,4. ¿Qué me hace? Pues me calcula esta unidad de nitrógeno, me recalcula, es decir, tienes un factor de nitrógeno muy bajo, luego, en principio, lo que te dice la normativa, que podéis incrementarlo hasta un 1,4. Entonces, tan fácil como indicar esos factores de corrección que yo he hecho debido a un análisis. ¿Vale? Lo voy a dejar a 1, pero que sepáis que se puede hacer lo mismo para suelo. ¿Vale? Luego podría indicar estos factores de corrección. Punto número 6, aportaciones indirectas. Aquí, sobre todo, pues el suelo o el riego. ¿Vale? El que obtenga ya del cultivo anterior, ¿vale? Pues podríamos indicar en principio estos restos, ¿vale? O si tuviera un cultivo anterior, que a lo mejor pudiera ser diferente, pues podría indicarle que me aporta el cultivo anterior. Incluso si tuviera hecho una mineralización por estiércol, podría indicarle que me aporta de la campaña anterior. ¿Vale? Esto en la normativa también te dice que tiene una determinada aportación de estiércoles de las campañas anteriores. ¿Vale? Me centro un poquito en suelo y en riego, en el que yo os decía que tengo un suelo franco, contenido de materia orgánica el 1%, ¿vale? Y en este caso, en la tabla que os enseñé antes, iba a aplicar un 17,2. ¿Vale? Igual en agua riego. Tengo un análisis de agua que me dice que tiene 10 partes por millón, ¿vale? De la concentración, un volumen de riego de 8.000 metros cúbicos, ¿vale? Por lo tanto, un 15,8, ¿vale? Como os he puesto antes en las transparencias, ¿vale? Si yo os he puesto aquí solo la unidad de nitrógeno, ¿vale? Si esta agua de riego me da fósforo, me da potasio, ¿vale? Lo puedo indicar, ¿vale? Me he centrado solamente en la unidad de nitrógeno. ¿Vale? Y aquí es lo que es diferente, ¿vale? El 7 y el 8 a lo que trabajé ya con Agrolab, ¿vale? Me voy al número punto 7, ¿vale? Parámetros de fraccionamiento. Lo que os decía, el tipo de fraccionamiento, puedo hacer un fondo coberteras más destinado, por ejemplo, a cerealistas, ¿vale? Y lo que yo son más leñosos, ¿vale? En el que puedo dividir por meses, semanas o libre. Puedo indicarle yo cómo voy a hacer el fraccionamiento, ¿vale? En el ejemplo, voy a coger meses. ¿Vale? Número de fracciones, en principio, 6, ¿vale? Con la tabla que me he sacado, ¿vale? Pues me salían en tanto por ciento, me salían 6 fracciones, pues yo lo incluyo, ¿vale? No aplico un fondo, voy a hacer una distribución sobre el total, no sobre el resto, ¿vale? No tengo ninguna, pero voy a hacerlo sobre el total. Solicito fechas para que me aparezcan todas sus fechas y voy a comenzar en el mes de febrero, ¿vale? En principio, fondo, hemos dicho que no hay, pues no indico nada y aplicación como cobertera es un 100%. Coberteras uniformes. Pues básicamente lo que digo en esta fragmentación es cómo voy a realizar esta fragmentación. ¿Vale? Pues por meses, un número total de 6, empezando en febrero. ¿Vale? Y aquí es donde está el kit de la cuestión. Selección de fertilizantes. ¿Vale? Lo que me dice, bajo un poquito, lo que me dice lo primero, es cómo lo voy a distribución en tanto por ciento. Según la tabla que yo os he enseñado, os he mostrado antes, ¿vale? Yo hacía una fertilización de febrero a julio, ¿vale? En el que indico el tanto por ciento de cada uno de los componentes, cómo la voy a distribuir, ¿vale? En este caso,
quitando el azufre, pues desde nitrógeno hasta magnesio, hago esta distribución. En principio, todo el total debería ser el 100%, es una distribución, ¿vale? De nutrientes en tanto por ciento, ¿vale? Y esto el programa automáticamente, pulsando aquí en fracciones y fertilizantes, me lo va a trasladar a un objetivo, ¿vale? Es el mismo objetivo, nos lo traslada a unidades de nitrógeno. Ya no hablamos de tanto por cien, sino hablamos de unidades de nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Que en el mes de febrero yo tengo que aportar 4,16 de nitrógeno, 6,75 de fósforo, 6,65 de potasio, de calcio, magnesio. Y para cada uno de los meses, ¿vale? Me va a hacer un cálculo, unidades de nitrógeno. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es buscarme los fertilizantes para que se me adecuen a estos objetivos, para que el final sea lo más aproximado. En rojo me aparece cuando me voy un poquito, 9,5 me voy a 10,4, ¿vale? 13,3, 13,8, 24,7, 25, o sea, básicamente estoy rondando. Y abajo tenemos la desviación, ¿vale? Pues aquí el que no he llegado, que me he quedado, no he llegado a 45, me quedo en un 39. De fósforo, podría hacer una aplicación, ¿vale? De fósforo, ¿vale? Solamente para poder llegar, sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Cómo puedo? Si yo aquí le doy al más, pues me van a aparecer cómo lo he desglosado yo. ¿Vale? En febrero he hecho 3 fertilizaciones. Una primera en el que me he centrado en no había ningún componente, no hay ningún componente que me vaya, por ejemplo, magnesio con calcio, o yo lo desconozco, entonces he cogido un elemento, ¿vale? En el que me aporta solo magnesio. Por lo tanto, echando 8 kilogramos hectáreos, cumplo el 2,4 que me pide el objetivo. Luego lo mismo he hecho con el calcio, ¿vale? Cogí este componente que echando 35 kilogramos hectárea, ¿vale? Obtengo el 4,2, cumplo ya con el calcio, luego estos dos, ya he hecho 2 fertilizaciones que he cumplido con las dos, ¿vale? El resto, bueno, pues tengo que encontrar un componente que tiene un contenido, me he ido a un componente de nitrógeno, fósforo y potasio, ¿vale? Que lo he buscado, ahora veréis, ahora lo que vamos a hacer es borrar estas y haremos una tras otra para que veáis cómo se hace, ¿vale? En el que más o menos he dicho, me he ajustado sobre el potasio, ¿vale? He cogido de referencia el potasio ajustando el nitrógeno, por lo tanto, básicamente tengo esas dos cogidas, ¿vale? Y no tengo ningún excedente. Pues así hay que hacerlo para el resto de los meses hasta que tengamos esta desviación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues voy a borrar para que veáis cómo se hace. Voy a borrar estos 3 en febrero, ¿vale? Borro los 3, quiere confirmar, le voy a confirmar, ¿vale? ¿Qué me pasa? Que la desviación ya es mayor, porque en febrero no tengo nada. Mi objetivo que tengo aquí las he borrado y estamos a cero. Por lo tanto, la desviación ahora no es mayor de la que tenía antes, ¿vale? Entonces, vamos a pensar que yo, como técnico, voy a hacer buscar esos fertilizantes para el mes de febrero. ¿Qué tengo que hacer? Aquí a la derecha siempre me va a poner las fertilizaciones que hay, si yo quiero incluir alguna más. Le doy al más, ¿vale? Entonces me veo una ventanita en la que me dice que seleccione fertilizante. Vale, yo lo primero que puedo hacer, pues bueno, sé que el magnesio y calcio, pues puede ser difícil que haya un componente que cumpla con todas ellas, ¿vale? Pues directamente digo, bueno, me voy a quitar las últimas, el magnesio, hago un equilibrio sobre el magnesio para ajustar el propio magnesio, ¿vale? Pero tengo que coger un componente en el que diga, vale, voy a buscar un componente, aquí ya me está buscando componentes, pero yo puedo seguir diciéndole datos. Me voy a buscar un componente que no tenga nitrógeno, 0,0, ¿vale? Que no tenga tampoco fósforo, que no tenga potasio, que no tenga calcio, ¿vale? Y que solo tenga magnesio, ¿vale? Entonces el programa lo que me va a hacer es, me va a calcular todos los componentes, en este caso me busca algo sencillo, componente que solo tiene magnesio, ¿vale? Propios no tengo, sin fertilizante, pero ajeno me dice que tengo estos, ¿vale? Incluso tengo aquí uno, porque no le he dicho azufre. Veis que en azufre no le he indicado nada. Entonces aquí me dice que este componente, ¿vale? Tiene 15 de magnesio y 28 de azufre. Como el azufre no quiero hacerlo, le digo, no, yo quiero buscar solo uno que tenga magnesio, ¿vale? Y aquí tengo dos. Me dice, hay dos componentes que tienen magnesio. ¿Cómo lo elijo? Pues le doy aquí, ¿vale? Y automáticamente me dice el programa, ¿vale? De este componente hay que echar 8 kilos para ajustar el magnesio. Yo tenía inicialmente 2,4 y me voy a 2,4. Pues ya tendría el magnesio, ¿vale? Con este plan de abonado, luego en nuestras explotaciones o la cooperativa tiene que buscar estos componentes. Por eso muchas veces se trabaja con propios, porque si no lo tengo, no se lo voy a poner a mi agricultor.
¿vale? Pues lo mismo, he ajustado lo que sería el magnesio, voy a ajustar el calcio y hago lo mismo, equilibrio sobre el calcio, ¿vale? Y voy a ajustar el propio calcio, ¿vale? Lo mismo que antes, nitrógeno no quiero que haya nada, fósforo lo mismo, ¿vale? Potasio lo mismo, magnesio también lo mismo, ¿vale? Pues ahora nos estará cargando, ¿vale? Cuando acabe de cargar nos va a decir que fertilizante es el que más adecuado, ¿vale? En este caso, a calcio 1,1, perdón, porque tenemos aquí calcio 1,1, ¿vale? Y tengo estos componentes que si veis aquí, solo tiene calcio, 17, 12 y 28, ¿vale? Pues aquí ya tendría que buscar el que yo como técnico sea más factible. Pues bueno, yo creo que antes os he puesto el Camasol. ¿Vale? Le doy al Camasol y me dice, vale, por este componente vas a echar 35 kilogramos hectárea para cumplir el objetivo de 4,2, ¿vale? Y aquí tendré lo que realmente he hecho, ¿vale? Como son componentes en el que solo he hecho ese compuesto, pues se ajusta perfectamente. Vamos a ajustar el más difícil, ¿vale? El NPK. A intentar buscar un componente en el que se me pueda ajustar con estos datos. Me voy al más. Entonces aquí es un poquito más difícil el equilibrio. Lo que vamos a hacer es hacer un equilibrio sobre el potasio ajustando el nitrógeno, que es el más importante. Entonces me voy aquí, equilibrio sobre el potasio, ajustando el nitrógeno. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? ¿Vale? Que me va a encontrar todos los componentes que tienen una relación de 1 hasta 0,626. ¿Vale? Donde me aporte un 1 de potasio y 0,626 de nitrógeno. Y si yo tengo la picardía, que además busco uno que me pueda ajustar el fósforo, pues ya perfecto. ¿Vale? Entonces puedo decirle que el nitrógeno me pueda buscar desde 0,4 pues hasta 0,8, ¿vale? El potasio 1,1. Incluso le podría decir que no tenga ningún componente ni de calcio, ni magnesio, ni de azufre, porque si no me irán aportando. ¿Vale? Incluso de potasio, tengo la picardía y le puedo decir, mira, algún potasio que vaya de 0,8, yo que sé, hasta 1,2. ¿Vale? Entonces aquí abajo me va. Propios no tengo ninguno, pero aquí me va seleccionando todos los componentes. Yo lo bueno sería buscar uno que fuera 0,6, 1, 1. Mira, pues aquí tengo uno que casi lo cumple, 0,5, 1, 1. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que como yo haré ajustar sobre nitrógeno, me ajustará la cantidad de nitrógeno, como voy por debajo, que ahora me incrementará estas dos. Vamos a ver si alguno de 0,611, pues mira, a lo mejor este se ajusta más. O este, mirar aquí, 0,620, 0,620, 1,1. Pues este se nos ajusta más. Un 8, 12, 12. Le doy, ¿vale? He elegido uno, creo que es diferente al que tenía antes, ¿vale? Y me dice que echando 52 kilogramos hectárea de un 8, 12, 12, se me ajusta, porque le he dicho que ajustar sobre nitrógeno, el nitrógeno perfecto, ¿vale? Me quedo un poquito más bajo de fósforo y me quedo un poquito más bajo de potasio, ¿vale? Pero se me ajusta perfecto, ¿vale? Y si os dais cuenta, la desviación ya casi es cero. Me quedaría un poquito de ajustar en algún componente, de prestar más atención para intentar ajustar este fósforo, ¿vale? Pues el resto así con todos los meses, ¿vale? Lo bueno que con este plan de abonado puedo hacer un plan de abonado todas las explotaciones que pertenezcan a este grupo de abonado, de una forma sencilla. ¿Qué me quedaría? Me quedaría en el punto número 9. Si yo hago alguna buena práctica de todas las que nos proporciona el ministerio, la podría marcar, ¿eh? Y ya solo nos quedaría pulsar guardar. Automáticamente genera un plan de abonado para todas las explotaciones que entren de esa configuración, ¿vale? Aquí os voy a enseñar este librito en el que nos va a permitir, en principio, imprimir este plan de abonado. Le doy, ¿vale? Y os voy a enseñar los datos de ese plan de abonado. Lo hago grande, ¿vale? En principio, los datos de la explotación. Si yo hubiera elegido un asesor, ¿vale? Que realmente es el que firma este plan de abonado, que será obligatorio a partir del próximo año, pues me aparecerían aquí, ¿vale? Como no he indicado nada, pues me aparece vacío. Datos del cultivo, pues los datos que yo tengo, melocotón, regadío, goteo, ¿vale? Me va a poner todos sus datos, ¿vale? En este caso de necesidades, las necesidades que yo le he puesto, los factores de corrección, por lo tanto las necesidades corregidas, como al final no he indicado nada, me salen las mismas. El aporte máximo zona vulnerable. Como en principio 85, que son mis necesidades, están por debajo de lo que me dice la comunidad autónoma, por lo tanto, las necesidades máximas me coge el 85. Si esto fuera al revés, si la comunidad autónoma me dijera que no puedes pasarte de nitrógeno en 80, ¿vale? Pues aquí directamente me pondría el 80, no el 85. Me dice,
que tu restricción es 80, ¿vale? Pero como en este caso, el ejemplo que os he puesto, estoy por encima, pues me coge mis necesidades corregidas. ¿Qué me vendrían ahora? Aportaciones indirectas. ¿Qué os he indicado aquí? Pues hoy por hoy os he indicado el suelo, ¿vale? Y el agua. Pues ¿qué me va a hacer? Esta suma de las dos es 33, por lo tanto, mis necesidades netas es mis necesidades máximas menos mis aportaciones indirectas. Por lo tanto, mi necesidad de cultivo lo que hace es al 85 quitarle 33. Por lo tanto, tengo estas necesidades netas de cultivo. ¿Qué es lo que hace ya el programa? Pues nuestro plan de abonado. ¿Cómo lo va a distribuir en los meses? Pues aquí en el mes de febrero hago tres aportaciones, las tres últimas que hemos calculado. ¿Vale? Desde del Imepol, 8 kilogramos hectárea, del Camasol, que tenía encima aquí, os aparece qué contenido os va a aportar en cada uno de ellos. Y luego el 8-12 que he encontrado con 52 kilogramos hectárea, me aporta estas unidades por hectárea. Lo mismo para el resto de meses. Entonces aquí, si esto le llega en principio a cada explotación, saben cada mes, incluso yo he puesto aquí meses, se podría especificar ya fechas concretas, del 1 al 15, ¿vale? Podríamos indicarle, ¿vale? Entonces todas ellas hasta el mes de julio, hasta el mes de 7. Recomendaciones, yo había puesto una recomendación, pues aquí aparecen, cualquiera que les podéis indicar, ¿vale? Micronutrientes. Y a continuación me aparecen las parcelas que forman parte de ese plan de abonado. En este caso, ¿para quién? Para Frutas Aragón, que me voy al principio, me voy arriba, ¿vale? Frutas Aragón, que es la explotación en principio que yo había entrado en ella, ¿vale? Y la que yo había seleccionado, si tuviera más explotaciones, pues cada una podría imprimir su plan de abonado, ¿vale? Y con esto, las buenas prácticas que yo he elegido, ¿vale? Pues con esto tendríamos ya hecho nuestro plan de abonado. Luego, conforme cierro esta ventanita, ¿vale? Conforme vayamos haciendo aplicaciones en el campo, en lugar de informe, que hay un tipo de plan de abonado, si yo elijo aplicaciones, plan con aplicaciones de nitrógeno, ¿vale? Me voy al plan de abonado del melocotón que está en la segunda página, ¿vale? Lo que me hace es en la parte de las parcelas, ¿vale? Me va a decir que he aplicado. En este caso, me va a salir que no he hecho ninguna aplicación, me va a salir que lo que he aplicado en principio es cero, ¿vale? ¿Vale? No tengo ninguna, no he aplicado nada aún todavía, ¿vale? Por lo tanto, si esto me saliera, al final me diría cuánto aplico en cada una de las parcelas, ¿vale? Y en qué tanto por ciento estoy en ellas. ¿Vale? Pues con esto tendríamos desarrollado el seminario de hoy.